Muy buenas noches, amigos. Desde aquí, desde RCPA Radio Comunitaria, para todo el Valle de la Concagua, para todo Chile y como siempre decimos para todo el mundo, ya que estamos por www.rcpa.cl. Vamos a dar inicio a charlas de café, esa charla amena que siempre solemos tener con gente destacada, con gente importante, con amigos, con vecinos, con quienes nos representan, con quienes nos identifican. Y en este caso tenemos un amigo que identifica a una gran mayoría que muchas veces no solemos tener en cuenta como se debería. Y me refiero a Rolando Jiménez. Muy buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. Bien, gracias, gracias a ti por aceptar esta invitación que sé que están esta semana con una agenda más que apretada, más que escueta, así que vamos a partir conversando un poquito sobre tu inicio en este tema del móvil. ¿Cómo iniciaste el tema del móvil, Rolando? Y cuéntanos qué es, obviamente. Bueno, esto surge ya en 1990, 1991. Yo me había retirado en 89, 90. Me había ido de las Juventudes Comunistas porque viví una situación de discriminación por mi orientación sexual. Eh, y claro, el que nace chicharra muere cantando, y por lo tanto con mi compañero de la época buscamos un espacio donde trabajar. Yo había asumido hacía pocos años mi orientación sexual y tenía una relación de pareja estable. Vivíamos con mi compañero durante mis últimos años de militancia en la Jota contra la dictadura y contra la dictadura. Esa situación de discriminación me obligó a renunciar. Yo renuncié a las Juventudes Comunistas en el octavo Congreso, y de ahí nos supimos que hay un grupo de gente gay particularmente que se juntaban. Nos costó un mundo, era más clandestino que el PC. Nos costó mucho dar con ellos hasta que vivimos con lo que era la Corporación Chilena de la Prevención del SIDA. La corporación se llamaba. Y allí llegamos con mi compañero con la idea de buscar un paraguas que nos permitiera dar la lucha política, social, cultural por los derechos humanos de los gays, las lesbianas y los trans. Esa idea no fue muy bienvenida porque se pasaron películas con que íbamos a salir de un día para otro a decir que éramos homosexuales. Ese era un grupo de homosexuales 100%, pero su motivo de reunión, de convocatoria, era el tema del VIH, y la gente que en esta época se moría por decenas, sin cuidado, sin remedio. No se sabía incluso qué era el VIH. En ese contexto, en el 91 y el 90, a fines del 90, principio del 91, llegamos a la Corpo y estuvimos ahí trabajando como 6 meses a raíz de una actividad en junio del 90, del 90 del 91, ya no me acuerdo bien. Yo formé parte de una comisión para preparar el Día Internacional del Orgullo Gay, un día que yo recién me enteré en ese momento que existía. Y investigamos, averiguamos, y era el día de el levantamiento de Stonewall en 1960 en Nueva York, un barrio gay, en el Village, un barrio frecuentado fundamentalmente y donde viven muchos homosexuales. Y allí, en un día determinado, se cansaron de la agresión policíaca en los boliches que funcionaban, bares, pubs, restaurantes, comida, café, de todo tipo, tiendas, con público homosexual mayoritariamente y lésbico, y de algunos trans también. Y se cansaron de la persecución policíaca, de los apaleos, y se rebelaron, y se desató una pelea que duró como 4 o 5 días, donde se metieron los latinos, se metieron los negros, se metieron los inmigrantes, y el barrio completo peleó contra la policía. Y ese fue el despertar político. Por eso se celebra cada 28 de junio el Día Internacional del Orgullo Gay. En ese contexto de organizar esa celebración, yo me di cuenta, junto con el grupo que formamos para hacer la celebración, de la necesidad de impulsar políticamente esta pelea, y la idea era hacerlo bajo el paraguas legal de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA en ese momento. Pero los directivos de la época se asustaron y nos echaron cagando. Nos echaron porque
porque pensaron que queríamos tomarnos el poder, se pasaron una serie de rollos, y no, la idea era usar como palabra legal, porque no sabíamos qué podía pasar si nos visibilizábamos de un día para otro. Y eso además tampoco estuvo nunca en nuestra cabeza. De hecho, el grupo que se fue de la Corpo, que nos echaron de la Corpo, se siguió juntando, éramos 7, 10, 11 del día de cuando nos juntábamos en casa de algunos de nosotros. Y nos empezamos a juntar, estuvimos 1 año y medio más o menos reunidos, y empezamos a compartir libros, a compartir literatura, a discutir cuestiones de fondo. Por ejemplo, yo era de los que creía en esa época que la homosexualidad era una opción, y yo hablaba de opción. ¿Ya? Y estaba equivocado, no se elige ser homosexual, no se elige ser heterosexual o bisexual, o asexual. Entonces, fuimos aprendiendo, fuimos construyendo un discurso, fuimos construyendo una estrategia y una táctica que finalmente cuaja con la creación del movimiento de integración y liberación homosexual del móvil. Y una vez que nos tomamos la decisión de asumirnos como una herramienta política y en el marco de la violación a los derechos humanos entendíamos la discriminación. Nos contó un mundo que la izquierda y las organizaciones de derechos humanos de la época entendieran que la discriminación por orientación sexual o identidad de género es una violación a los derechos humanos. Y me acuerdo que en la segunda marcha del informe Reddit, cuando decidimos sumarnos públicamente con una conferencia de prensa, donde yo salgo del closet en esa conferencia de prensa, había ido antes, el año anterior, al primer aniversario de la marcha del informe Reddit con una máscara. El segundo año hicimos conferencia de prensa y yo aparecí públicamente como uno de los voceros. Y me acuerdo que se negó a ir la Sola Sierra, emblemática dirigente de la agrupación de desaparecidos, se negó a ir a la marcha porque iban los maricones. Y decían a voz de jarro que tienen que ir los maricones con los derechos humanos. Entonces la resistencia fue transversal, la homofobia, la discriminación es transversal a las clases políticas, a la clase social, a las religiones. Y esto, y el móvil surge además en un momento muy complejo desde el punto de vista del movimiento social. Surgimos en un momento en que había un repliegue tremendo porque efectos de la transición, una, porque los movimientos estaban agotados después de 17 años de lucha contra la dictadura. Dos, muchos de los movimientos se van a los partidos políticos, los dirigentes sociales, otros se van al Estado, a los municipios, a trabajar al gobierno de turno. Y el movimiento de mujeres, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento poblacional, se deprime, se vuelca hacia adentro, porque además había una política sistemática de la concertación de controlar los movimientos sociales para que no hicieran olita respecto de la transición que estaba negociada, que eso lo sabemos ahora, en ese momento no teníamos la conciencia de esa negociación. Y por lo tanto, cuando buscábamos aliados en el móvil los primeros 5 o 6 años, estábamos absolutamente solos. Entonces fue como decía nuestro nunca bien ponderado canciller, fue la travesía del desierto en alguna medida para el móvil esos primeros 5 años, porque no fue posible construir alianzas, porque no existían, los movimientos sociales estaban encapsulados por la transición. Así que esos fueron los comienzos del móvil, y desde la primera conferencia de prensa, que fue en 93, si no me equivoco, hasta hoy día no hemos parado un solo día y seguimos trabajando, seguimos creciendo en influencia. Somos una organización que somos un movimiento, más que el móvil, somos un movimiento social y político que está presente a lo largo y ancho del país, que tiene múltiples expresiones, que es muy diverso. No existe una sola forma de vivir la homosexualidad. La población de diversidad sexual es tan diversa como el resto de la población. Hay ateos, hay creyentes, hay marxistas, hay gente que no está ni ahí con los partidos, que la gran mayoría, lamentablemente. Hay gente que no está ni ahí con la política. Y hemos luchado durante ya casi 30 años por instalar primero nuestras demandas, por visibilizar la forma en que opera la discriminación. Las primeras grandes batallas fueron la derogación del artículo 365 del Código Penal, que establecía la penalización de las relaciones sexuales entre adultos, fueran de mutuo consentimiento en lugares públicos o privados, es decir, en tu cama, en tu propio dormitorio, te penalizaba la ley. Eso no se aplicaba porque habría que haber tenido un Paco o un detective en cada cama, en cada dormitorio, pero era el estigma. Cuando partimos en 1991 públicamente con la primera entrevista en 92,
la visión que había de la sociedad chilena sobre los gays, la lesbiana, era oscura, era tenebrosa, éramos abusadores sexuales, éramos drogadictos, éramos delincuentes, éramos gente hipersexualizada que lo único que andaba buscando era tirarse a que se le pusiera por delante. Había una serie de mitos, estereotipos y caricaturas que eran transversales a la clase política. Yo aquí quiero rendir un homenaje a dos mujeres, la Fanny Collaroro, diputada del PS en su momento, y María Antonieta Sá, diputada del PD, que fueron las primeras, junto con Sergio Aguiló, Andrés Palma de la Democracia Cristiana, quienes nos abrieron la puerta y nos permitieron y empezamos a dialogar con parte del poder. Y eso fue porque hubo mujeres y hombres de distintos partidos también que vieron un reclamo legítimo, vieron la dignidad de nuestra pelea y la compartieron desde el día uno y pagaron los costos. Sobre ello hubo sospechas de su orientación sexual, hubo bromas de mal gusto, situaciones muy desagradables que vivieron algunos de los parlamentarios que primero abrieron las puertas a este tema en el Congreso Nacional. Y bueno, y desde esa época hoy día ha pasado mucha agua bajo el puente. Hoy día somos un movimiento social y político robusto que tiene presencia en muchos lugares del país, pero que todavía, sin embargo, sigue siendo desconocido en muchas ocasiones, tanto por la clase política, transversalmente hablando, como por la academia. Si tú preguntas por movimientos sociales en Chile, los sociólogos, los historiadores, te van a decir movimiento obrero, movimiento sindical, movimiento estudiantil. Con suerte ahora mencionan el movimiento mujeres, pero se les queda abajo siempre el movimiento homosexual. Y si hay un movimiento que ha hecho cambios culturales acelerados, que ha hecho un cambio profundo en la sociedad chilena, es el movimiento de la diversidad sexual. Pasamos de un estadio donde éramos la cosa más oscura que estábamos en una zona gris, siniestra, perversa, a tener uniones civiles, ley de unión civil, estamos discutiendo la ley de matrimonio igualitario, la sacamos adelante después de 7 años, una ley antidiscriminatoria, sacamos adelante la ley de identidad de género, y eso ha pasado en 20 y tantos años. O sea, en términos históricos es la nada misma, somos un movimiento súper exitoso, pero no somos reconocidos como tal por la academia, por el movimiento social y político, por los partidos, porque todavía está el sustrato conservador, homofóbico, misógino de nuestra clase política, que es transversal, y insisto con eso. Y esto no solo se da en Chile, se da en América Latina, se da en el mundo. Las revoluciones protagonizadas por la izquierda, por ejemplo, en América Latina, han hecho toda la raza de los derechos de los homosexuales. Es cuestión de mirar para Cuba, es cuestión de mirar para Venezuela. En su momento, el régimen de Evo Morales, cero aporte en términos de los derechos humanos de la diversidad sexual. Siempre había cosas más importantes y estaban primero otras prioridades que los derechos humanos de la diversidad sexual. Y eso se dio con mayor razón y se sigue dando en regímenes de izquierda, o sea, de derecha. Es cuestión de mirar lo que pasa con la ex Unión Soviética, la actual Rusia, donde la homofobia oficial del Estado ha instalado una cultura política de persecución por parte del Estado en contra de la diversidad sexual. Lo mismo que en Polonia y en todo lo que era el espacio geográfico detrás de la cortina de hierro. Entonces, ha sido difícil construir un relato, construir estrategias, construir una fuerza política, y a pesar de todos esos elementos, la academia no nos mira como un movimiento social de los más novedosos, de los más eficientes políticamente de los últimos 50 años. Viéndolo desde tu punto de vista, Rolando, porque yo sé que has estado presente en el extranjero con el movimiento, que has tenido reconocimientos en el extranjero, no solo tú, sino también el movimiento. Viéndolo netamente aquí en Chile, te voy a hacer 3 preguntas. La primera, Chile con respecto a otros países latinos, ¿ha tenido mayor costo o menor costo en sacar el movimiento de la diversidad adelante? A ver, sin ninguna duda, en Chile ha sido más difícil que en el resto de América Latina. ¿Por qué? Y lo encaso con lo que te estaba comentando antes.
la clase política chilena es transversalmente más conservadora que el resto de la clase política en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Costa Rica, en Panamá, en América Latina en general. Me acuerdo que estuve en una reunión en Montevideo donde estaba presente una senadora colombiana, uruguaya, perdón, la senadora Margarita Petkovic del Frente Amplio. Y ella le decía a la asamblea, comentando la realidad política de Uruguay y de América Latina, le decía, ustedes no saben, chicos, nos decía a todos los que estaban en esa reunión, lo conservadora que es la clase política chilena. Y ella se juntaba con la izquierda chilena, exclusivamente. No tenía vínculos con la derecha. Entonces se refería a la izquierda chilena. Por eso es más difícil. Por ejemplo, no voy a menospreciar el trabajo que han hecho los movimientos sociales y movimientos LGBT en Argentina y en Uruguay, pero la tuvieron 20 veces más fácil que nosotros. Cuando el gobierno de Kirchner decidió sacar adelante el matrimonio, que tenía un gallito con la Iglesia Católica, y usó el tema políticamente en beneficio, en este caso, beneficiando a la diversidad sexual argentina, le echó para adelante y logró sumar al Congreso a esa y se logró matrimonio igualitario, ¿ya? Correcto. Incluso pasando un poco por encima de los movimientos de diversidad sexual sin consultarle respecto a la estrategia. Él impulsó una estrategia, impuso un matrimonio igualitario, ganó la población de diversidad sexual. Y otra cosa similar pasó con Uruguay. En Uruguay, cuando se aprobó la ley de adopción, yo estaba allá, estaba en el Congreso, y estuve en la última discusión que se hizo en el Senado uruguayo respecto a la ley de adopción. ¿Ya? Había, en la tribuna, habíamos 4 personas, dos uruguayos, un argentino y yo. No necesitaron hacer presión para sacar la ley adelante. Nosotros, cada vez que hemos sacado una ley, la ley de identidad de género, la ley de unión civil, la ley antidiscriminatoria, hemos tenido las tribunas del Congreso divididas mitad y mitad para la población de diversidad sexual y sus organizaciones, y la otra mitad para el mundo evangélico, para la ultraderecha. Y han terminado las 3 leyes aprobadas con escándalo, con el desalojo de la sala del Congreso. Eso no lo vi yo en Uruguay, no lo vi en Argentina, porque, claro, en Argentina la Iglesia con el actual Papa a la cabeza se movió con todo contra el matrimonio igualitario, señalando barbaridades atroces, pero la decisión política de la izquierda, o la centroizquierda argentina y la centroizquierda uruguaya, en su momento, fueron fundamentales para hacer que el proceso fuera mucho más rápido, mucho más fluido de lo que ha sido en Chile, sin ninguna duda. Correcto. Y la segunda consulta que te quería hacer, porque aquí tenemos una variedad muy fuerte, tanto en la parte política como en la sociedad, pero en este minuto quiero poner justamente ambas en la balanza. Eh, el movimiento, ¿dónde ha tenido más bloqueo, más problemas, más inconvenientes para salir adelante? ¿En la sociedad chilena o en la política chilena? Sin ninguna duda, la política chilena. La gente común y corriente está a años luz entre estos temas respecto de la clase política y de la clase dirigente. Y te voy a ejemplificar con un tema que no tiene que ver con la homosexualidad. Hace 7 años más o menos, 8 años que tenemos ley de divorcio, ¿no? Correcto. Bueno, hace 10 años atrás, el 90% de los chilenos estaba de acuerdo con una ley de divorcio. Incluso más, dependiendo de la encuesta. Sin embargo, el Congreso chileno no legislaba. Y no legislaba porque había una tranca de los sectores conservadores, de la izquierda y la derecha en el Congreso, pero también había una tranca poderosa que usaba la Iglesia Católica. Porque a diferencia de lo que pasó en América Latina, en el resto de América Latina con la dictadura, aquí en Chile la Iglesia se la jugó en parte importante por los derechos humanos y por lo tanto eso la enfrentó con la dictadura de Pinochet. En el resto de América Latina la Iglesia fue cómplice de la dictadura y avalaron y protegieron a criminales de lesa humanidad en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia. Entonces, aquí la Iglesia pasó la cuenta por ese apoyo durante la dictadura y lo pasó de tal manera que puso vetos a determinados temas que no se pudieron tratar
mientras no cambió una generación completa de la clase política dentro del Congreso Nacional y en el Ejecutivo. Entonces, el chantaje de la Iglesia Católica por el rol jugado durante la dictadura fue muy fuerte, fue muy poderoso hasta hace pocos años atrás. Se mantuvo arraigado durante mucho tiempo. Pero estuvo arraigado durante mucho tiempo y cayó finalmente ese prestigio y esa tranca y ese chantaje. No pudieron seguirlo haciendo por sus propios pecados, por el abuso sexual, por el encubrimiento de los abusadores sexuales, la sustracción de parte de la justicia de estos abusadores, mandándolos fuera del país, como al arzobispo Cox, el obispo Cox. Entonces, en ese contexto se cae el poder de la Iglesia Católica. Pero antes usó su prestigio ganado en contra de la dictadura para bloquear temas como el aborto terapéutico, el aborto total, las uniones civiles, la ley de divorcio, e incluso cuestiones tan básicas como la cuestión de los hijos legítimos e ilegítimos. También jugaron un rol ahí. Correcto. Rolando, yo te tengo mencionado como coordinador en Chile de la red de minorías sexuales del Mercosur. ¿Es correcto? Y esa dentro red de está ese contexto, sí, lo era, pero esa red está inactiva correcto. hace 2 o 3 años porque tiene que ver con la decadencia que lamentablemente han tenido los organismos multilaterales de la región por razones políticas e ideológicas de quienes están de turno en el poder. El Mercosur era una herramienta valiosa que lamentablemente los estados no han sabido garantizar su permanencia porque eh, se ha puesto en cuestión en función de quién gobierne puntualmente un estado, y ese estado, por ejemplo, el gobierno de Piñera, el actual, ha hecho un trabajo de zapa para destruir el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con los regímenes de derecha. Lo hizo con Macri en su momento, lo hizo con Añez en Bolivia, que afortunadamente sale del cuadro. Entonces, también eso pasó con el Mercosur. Las correlaciones puntuales de los gobiernos más conservadores han ido matando las herramientas multilaterales que se habían construido y que eran un paso interesante en una mirada de irnos construyendo un símil, no digo lo mismo, pero un símil a lo que ha sido la construcción de la Unión Europea, que ha tenido un proceso, independientemente de quién está en el poder. Claro, ahora lo van a hacer media con la salida de Inglaterra y el Brexit, pero en general la Unión Europea se ha mantenido crecientemente como un bloque político, económico, cultural, que tiene principios, que tiene valores, que tiene una estrategia y tiene un respeto por la dignidad humana que se lo quisiéramos ojalá en otras regiones del mundo, no solo en América Latina. Correcto. A pesar de haber tenido el inconveniente que, como tú nos comentabas y que muchos conocen, de la conveniencia del tema del Mercosur, el móvil ha tenido un impacto fuerte, basal, bastante fundamental aquí en Latinoamérica. ¿Tú me podrías hacer un resumen de estos últimos años, los grandes logros que ha tenido el móvil aquí en Chile? Sí, yo creo que uno podría partir el principal logro y el que es fundamental en el largo plazo, en la historia de Chile y en la Ya, historia de la sociedad chilena, es el cambio cultural que hemos logrado. Sin ninguna duda hay un cambio cultural profundo que está en curso, que está en desarrollo, respecto de cómo la sociedad chilena veía la homosexualidad, a los homosexuales, los gays, las lesbianas, los trans. Hay un cambio cultural que es vertiginoso, que es muy rápido, no solo porque el móvil ha sido eficiente política y socialmente y comunicacionalmente, sino que porque la globalización, el momento en que el móvil emerge y cómo se apodera de los instrumentos, como las redes sociales, el buen uso, son una de las organizaciones que tiene más seguidores en redes sociales. Tenemos 200.000 seguidores en Twitter, 200 y tantos mil seguidores en Facebook y no sé cuántos miles más en Instagram. Y eso porque hacemos un uso intensivo de las redes sociales, porque advertimos en su momento de manera muy clara que ya para comunicar, para convencer, para educar, para sensibilizar,
no era necesario, como hace 40 años atrás, juntar 100.000 personas en la Plaza de Armas o en el Frente a la Moneda. Hoy día con una comunicación efectiva, con una comunicación eficiente, rápida, puedes llegar a miles de personas, a millones de personas a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de internet, de Twitter. Y yo me convertí en un tuitero vicioso. Y por lo tanto, en ese contexto, el triunfo más importante es el cambio cultural. Segundo, un elemento central y que nos ha hecho, yo creo que muy valorado en el resto de América Latina, cosa que yo no sabía, uno se da cuenta cuando viaja. El conocimiento que hay, y ahora que llegó mucha gente de distintos lugares a Chile, gente que viene con conocimiento de que en Chile existe el móvil, que tiene tales y tales características, y eso nos tiene tremendamente orgullosos porque hemos marcado huellas en América Latina, no solo en Chile. Entonces, en general, lo que estaba diciendo es que lo segundo que nos tiene muy, muy bien catalogado es que logramos hacer del tema de la homosexualidad un tema transversal, socialmente, culturalmente y políticamente. Hemos logrado construir alianzas para todos los sectores. Aquí hemos tenido gente de la izquierda, del centro, la derecha, y gente sin partido y de distintos movimientos sociales. Yo te recuerdo que, por ejemplo, hicimos cuando se asumió el segundo gobierno, el segundo mandato, la presidenta Bachelet, ella asumió en diciembre, si no me equivoco, en marzo ya 2 o 3 meses del poder, y nosotros, ya habiendo vivido con ella la frustración de su primer gobierno, le montamos lo que se llamó la marcha de todas las marchas, donde una alianza amplia, desde la Barra Brava hasta organizaciones de pacientes crónicos, el móvil, organizaciones de personas con discapacidades de distintos tipos, partidos políticos, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, sacamos y juntamos 200.000 personas en la marcha de todas las marchas, donde ahí de manera señera señalamos todas estas organizaciones que no era posible en el marco de la Constitución del 80 encontrar resolución a los problemas, a los múltiples problemas que todas estas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos demandaban al Estado chileno, a la sociedad chilena, a la democracia chilena. Entonces, esa transversalidad que hemos logrado políticamente y socialmente, esa red de alianza, fue también, yo diría, emblemática, porque si uno mira el ejemplo argentino, en Argentina, con todo el coraje y la valentía que se requería para eso, pero también se cegaba el discurso, se formó un movimiento revolucionario homosexual en el contexto de la dictadura argentina. Lo hicieron pebre, como la dictadura hizo pebre el movimiento social aquí en Chile en su momento. No es posible pensar un movimiento de diversidad sexual en el contexto de una dictadura, sea de izquierda o de derecha. Entonces, en ese contexto, en el contexto democrático, nosotros fuimos capaces de construir transversalidad, construir un discurso y tener la flexibilidad para avanzar paso a paso. No hay ningún país del mundo donde hayan saltado desde la homofobia pura y dura a leyes de no discriminación, a matrimonio igualitario o a leyes de identidad de género. Por ejemplo, en todos los países donde hoy hay matrimonio igualitario, antes hubo siempre Uruguay, Argentina, Brasil, Holanda, Francia, cualquier país del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, siempre hubo primero uniones civiles, porque eso ayuda a construir un camino, un sentido común. Cuando tú le demuestras a través de las uniones civiles, que hoy día se cumplen 5 años de la promulgación de la entrada en vigencia de la ley de uniones civiles, son 34.000 parejas, si no me equivoco, las que han construido el 22% son parejas de mismo sexo. Cuando tú le demuestras a la sociedad que esos dos hombres, esas dos mujeres que se unieron civilmente bajo la unión civil, son una familia común y corriente, que tienen un hijo de uno de ellos, o que adoptan un niño o una niña, y que son familias con los mismos problemas, con los mismos beneficios, con las mismas dudas, con los mismos problemas existenciales, físicos y económicos que ellos, normalizas y por lo tanto puedes dar el siguiente paso. Por lo tanto, esa gradualidad, ¿entender? Yo hubiese querido de un día para otro resolver los problemas de discriminación, porque la gente lo pasa muy mal.
pero no tengo esa varita mágica. Los procesos sociales, políticos y culturales son de mediano y largo plazo. Sobre todo aquí, cuando hay un factor cultural como es 500 años de catolicismo, de cristianismo, que enseñaron que la sexualidad era para determinadas cosas y no para otras, que el sexo era solo el matrimonio y que el sexo era solo para la procreación. Eso estuvo vigente durante 400 años, por lo menos. Entonces, cuando tiene esa cultura de base, el trabajo es de mediano y largo plazo sin ninguna duda, y nosotros lo entendimos desde el primer día, y por lo tanto no nos perdimos en el camino en discursos radicalizados o ideologizados que lo único que hacen es cerrar las puertas. En general, si tú miras los movimientos sociales, y eso es otra gran diferencia del MOVIL con otros movimientos sociales de América Latina y del Chile mismo, es el maximalismo. Nosotros no somos maximalistas. Aquí la lógica del todo o nada de los movimientos sociales termina la mayoría de las veces, esa es nuestra opinión, dejándolos sin nada, sin avances. Y es muy penoso ver que el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento mujer, el movimiento sindical, muchas veces por ese maximalismo pierde toda su potencia, toda su capacidad de transformación, porque apuesta al todo o nada. Y me guste o no me guste, los cambios son paulatinos, son de acuerdo a los niveles culturales, a la madurez política, social y cultural que tiene una sociedad. Y no es que yo esté arrugando, esté tirando para la cola, estoy haciéndome cargo de la realidad, y en ese contexto todos los movimientos que han apostado al todo o nada se han quedado la mayoría de las veces sin nada, y han sido meramente testimonio valioso, testimonio valiente pueden ser, pero que no cambian la realidad de las personas que dicen representar. Y es cuestión de mirar cuando el movimiento estudiantil en Chile pone en la mesa de la discusión el tema de la educación, la calidad de la educación, de que esto sea gratuita, que no sea un negocio, y después esto se pasa al Congreso y los cabros se restan de esa discusión. ¿Quién terminó cortando y pinchando respecto de lo que había que hacer o no había que hacer en la educación? Exclusivamente lo mismo de siempre, el Congreso Nacional cuoteado. Y los cabros se quedaron afuera. Y eso pasó 2 veces. Hoy día el movimiento estudiantil, entre otras cosas, tiene un déficit de representatividad, pero que está dado por la ideologización extrema en la que está hoy día. La FES fue incapaz de construir una estructura porque no votó menos del porcentaje que legalmente le permite elegir una directiva el último año. Y eso es lamentable porque la FES tenía una historia política, social y cultural muy rica para atrás y se perdió. La CUT, hoy día hay 700.000, 800.000 afiliados a la CUT, de 3 millones y tantos de trabajadores. Algo nos tiene que decir esa cifra. Algo nos tiene que decir. Entonces, todas esas cuestiones nosotros las procesamos, las hicimos política, práctica, y eso ha significado hacer lo que el MOVIL ha hecho. No digo que somos una organización que se la sabe toda, tenemos mucho que aprender, aprendemos todos los días, pero sin embargo, creo que me puedo dar el lujo de decir que somos un movimiento social maduro, que ha cambiado la realidad práctica, cotidiana, de los gays, las lesbianas y los trans en Chile, sin ninguna duda, de eso no tengo duda. Yo hace 10 años que no recibo una llamada por teléfono de un chico, de una mamá o de un hermano que me dice: mi hermano se intentó suicidar porque mi papá lo rechazó por ser homosexual. Hace 10 años que no recibo una llamada de ese tipo, y me tocó recibir muchas llamadas hace 10 años atrás. Entonces, eso me demuestra que el cambio ocurre, y cuando voy a San Felipe y formamos con la María del Pilar, con el enorme trabajo que están haciendo ahí, sacamos con un gobierno comunal de centro derecha, o de derecha definitivamente, la oficina de la diversidad, y gracias al trabajo de la María del Pilar y todo el equipo de gente que está ahí, cuando el alcalde Callenares también está dispuesto a avanzar, cuando hemos reunido en La Ligua, en Pichilemu, en El Quisco, en Cartagena, en San Antonio, en Puerto Montt hay oficinas de diversidad y hay política pública. Bueno, eso es una muestra de que efectivamente el proceso ha sido eficiente en términos de modificar
Y eso es lo que tienen que hacer los movimientos sociales, modificar la realidad de discriminación, en este caso, de violencia, de trato indigno, de que eran objeto cotidianamente y masivamente de los gays, las lesbianas y los trans hasta hace unos años. O sea, podemos contar que si bien el movimiento ha tenido unos avances gigantescos, a pesar de todos los distintos efectos que han tenido en su camino, de hecho, estuvimos informados de tu visita aquí a San Felipe el día de ayer, lo que se logró con el municipio en lo que fue el avance de la creación de la Oficina de la Diversidad. Si yo te preguntara, ¿el móvil tiene alguna propuesta, tiene alguna idea, tiene algún esquema preparado para la nueva constitución? ¿Qué me contestarías y qué tiene? A ver, yo creo que a diferencia de otros movimientos sociales que plantean constitucionalizar muchos temas particulares, temáticamente hablando, nosotros no tenemos esa pretensión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya está en discusión la ley de matrimonio igualitario, está en el Congreso, la ley de adopción está tramitada en un 50% en la Cámara de Diputados, ahora pasó al Senado. Hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Senado respecto de mejora de la ley, de la ley contra la discriminación, la ley Zamudio, la 20.609. Hay un proyecto que sanciona la incitación al odio y a la violencia, que también nos interesa. Entonces, yo diría que en alguna medida los grandes temas que están pendientes para la diversidad sexual están recorriendo un camino por el Congreso, en el Congreso Nacional, y se van a aprobar más temprano que tarde. Por lo tanto, no tiene sentido llevar esa discusión a la Convención Constitucional. Lo que sí vamos a llevar a través de personas de la diversidad sexual, o no, porque no hay que ser lesbiana, no hay que ser gay, no hay que ser trans para hablar de los derechos humanos de la diversidad sexual, así como no hay que ser mapuche para hablar del respeto y la dignidad que merece nuestro pueblo originario. Entonces, vamos a llevar, sí, a la convención y a la constitución que salga de esa convención la necesidad de que hayan dos cuestiones centrales incorporadas constitucionalmente. Uno, la garantía constitucional de no discriminación con una bajada respecto muy parecida o igual a la que establece la ley contra la discriminación, es decir, que se prohíbe constitucionalmente la discriminación por orientación sexual, discapacidad, origen étnico, lugar de residencia, aspecto físico, entre otras que son 17 categorías. Eso quede consagrado constitucionalmente, porque eso hace una diferencia enorme en cómo la ley que se hace cargo específicamente de la temática se elabora o se implementa. Y segundo, que nos parece relevante establecer constitucionalmente que no hay una definición de la familia, sino que hay una definición de las familias, porque hay familias, no una sola forma de familia. Y esos dos elementos nos parece que son centrales que queden consagrados constitucionalmente. El resto son productos de leyes comunes, leyes ordinarias, que la mayoría de ellas, como te digo, están ya transitando su camino y en la medida que la correlación de fuerza, y yo espero que la correlación de fuerza se agudice aún más a favor nuestro en las próximas elecciones, van a ser resueltas prontamente por el Congreso Nacional. Entonces, ¿por qué tenemos esta mirada? Porque hemos aprendido la experiencia ajena. En Bolivia, cuando el régimen de Evo Morales propuso el cambio constitucional, se llamó a la Asamblea Constituyente y se armó la constitución que elaboró la nueva constitución. En esa nueva constitución, los grupos conservadores evangélicos, más los grupos conservadores del propio MAS, más la derecha y la ultraderecha que tenía representación por distintas vías en la Convención Constituyente, en la Asamblea Constituyente Boliviana, establecieron como norma de rango constitucional que el matrimonio era solo entre un hombre y una mujer. La ley antigua de matrimonio no hablaba de hombres y mujeres. Es decir, ¿quién perdió allí en esa pelea constitucional, en esa nueva constitución? Perdió la diversidad sexual. Entonces, no podemos ponernos a que mayorías circunstanciales
establezcan, por ejemplo, si vamos con la discusión de matrimonio igualitario, que ya, como te digo, además tiene camino avanzado en su tramitación, corre el peligro de que nos pase lo que le pasó al movimiento LGBT boliviano, donde el matrimonio igualitario quedó clausurado constitucionalmente porque para aprobarlo se requiere una modificación constitucional que le lleva, por así decirlo, quórum más alto que una ley simple. Así que por eso esa es nuestra bajada respecto del proceso constitucional. Nosotros reiteramos e insistimos, vamos a estar mañana en el acto de cierre de todos o casi todos los comandos a las 7 de la tarde frente a la AMNEA, en la necesidad de que hay una nueva constitución. No se pueden resolver los temas de medio ambiente, de salud, de educación, del derecho al trabajo, de desigualdad, en el marco de la Constitución del 80. Necesitamos un nuevo trato. Y en esa Constitución, por primera vez en la historia, si va todo, sigue avanzando como vamos, va a ser la primera Constitución paritaria en la historia de la humanidad. Va a tener, ojalá, espero, cuotas de pueblo, para el pueblo originario, y va a ser la primera vez en la historia de la República de Chile que los ciudadanos son capaces, se sientan en una mesa común, discuten un marco normativo, un marco de valores, un marco ético, un marco de desarrollo social, político, económico, que va a ser consensuado entre todos. Eso no ha pasado nunca en la historia de Chile. Siempre han sido las élites o las jerarquías políticas o económicas las que han construido el marco en que nos movemos, el marco legal, constitucional. Entonces, tenemos una oportunidad preciosa de hacer un ejercicio democrático, inclusivo, empático con todo. Con todo. Aquí yo voy a ser el primero en salir a cuestionar, por ejemplo, y el MOI estoy seguro que me va a acompañar en esa tarea, si es que hay gente que desde dentro de la Asamblea, de la Comisión Constituyente, una vez constituida, quiere dejar fuera a alguien por su ideología o por su militancia arrasada. Lamentablemente eso no es posible de permitir, porque la Constitución la hacemos entre todos sin veto de ninguna clase, excepto que aquellos vetos del sentido común. No vamos a permitir que un José Antonio Caz, por ejemplo, con las declaraciones que ha hecho, él solo se ha puesto fuera del marco constitucional, del marco de los derechos humanos, del sentido común mayoritario de la humanidad, no solo de Chile, de los chilenos. Pero sí en la Constitución, en la Asamblea Constitucional, en la Convención Constitucional, tienen que estar representadas todas las fuerzas políticas, tienen que estar representados los independientes, tienen que estar representados los pueblos originarios, las mujeres. Ojalá hubiésemos tenido la posibilidad de que votaran los menores de 18 años. Yo creo que es una necesidad. Dejamos fuera a 130.000, si no me equivoco, personas que están privadas de libertad, que no han perdido sus derechos ciudadanos, pero no se les permite votar. Es decir, todavía hay mucho mayor que cortar, y yo espero que efectivamente el proceso constitucional sea un momento de diálogo, de discusión profunda, intensa, pero respetuoso, empático con el otro. Tenemos que darnos el tiempo y la capacidad de mirarnos cara a cara y tratar de construir ese nuevo trato, porque si no estamos jodidos. No solo nosotros, sino que el mundo entero. Yo ayer hablaba en una radio en San Felipe, y si no somos capaces de reconciliar el desarrollo humano, económico, con la naturaleza, el cambio climático está encima de nosotros, ¿no? Y yo tengo la convicción personal de que la Tierra no se va a extinguir. Lo que se puede extinguir es la raza humana. La Tierra se va a recomponer, se va a reciclar. Yo creo que eso no podremos hacerle mucho daño, pero se va a recomponer finalmente. Es cuestión de ver cómo la naturaleza se ha tomado ciudades que han estado construidas durante 20, 30, 40, 50 años, edificios, y la naturaleza se toma eso en 5, 10, 15 años y se recupera y puede aparecer una selva. Entonces, el mundo no va a desaparecer. Lo que sí podemos desaparecer por el cómo nos comportamos entre nosotros, con la naturaleza y con otras especies animales, van a ser los seres humanos. Y esa conciencia tenemos que llevarla a la Convención Constituyente para, entre otras cosas, modelar una política económica, un modelo de desarrollo que sea sustentable.
No puede ser que le vendamos cobre en barra a los chinos y después le compremos cable de vuelta. No es posible que estemos vendiendo el litio, que China es uno de los pocos países que tiene una tremenda cantidad de litio, por tonelada, cuando deberíamos estar fabricando baterías para los autos y así bajar los niveles de contaminación y hacer un aporte de ese tema. ¿Qué pasa con la venta de la madera? Vendemos rollizo y pulpa. ¿Qué pasa si montamos una industria enorme de producción de muebles para todo el mundo? Entonces, ponerle valor agregado a la producción. Chile podría ser una potencia agroalimentaria. Tiene una naturaleza que no tienen todos los países del mundo. Entonces, todas esas cosas deberían estar al fondo de esta discusión constitucional que nos permite ese nuevo marco en el cual todos debemos tener la posibilidad de expresar lo que nos parece mejor para Chile, para los chilenos. Así es. Rolando, yo quiero agradecerte porque nos has dado no una pincelada, sino una idea bastante clara de lo que es el MOVIL, de lo que hace, de tu trabajo, de todos estos años de trabajo político-social, como decías recién, de lo que se ha logrado dentro y fuera del país. Personalmente te quiero agradecer por el tiempo dedicado, ya que yo sé personalmente que tu agenda estaba bastante acotada esta semana, está bastante complicada, así que quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Y me gustaría que cerraras tú con una frase final para todos los aconcagüinos, para todos los sanfelipeños y de todas las comunas de aquí del Valle. A ver, ¿se cortó? Ahí volvió. Ahí volvió, es una de más. No, yo no me atrevo a pontificar sobre nada y sobre nada en particular. Yo sí les diría que pongan atención a la gente de la zona, de la ciudad, de la provincia, respecto, yo he visto una pincelada de lo que hay, de la disposición, pero tienen tremendos liderazgos políticos, sociales, culturales, y hay que mirarlos con más detalle, hay que valorarlos más, hay que construir espacios y sentidos comunes para compartir con esos tremendos dirigentes sociales como la María del Pilar, como la chica esta del PS, ¿cómo se llama? Paola. Con Paola y otras más que he conocido. Y así, de esa... ¿Aló? Ahí volviste, Rolando. Sí. Entonces, mirar los liderazgos locales, cuando piensen en elegir diputados, senadores, alcaldes, piensen en gente que no sea del mismo lugar de donde vienen los últimos 10, 20 alcaldes. Piensen en liderazgo más humano, más empático, más cercano. Yo creo que eso es una cuestión que me preocupa, que no esté lo mismo de siempre a la vera del poder. El poder es un afrodisíaco que puede ser muy complicado de manejar y cuando se ha vivido muy duramente la realidad cotidiana, creo que hay una mejor aproximación a ese poder, a usarlo de una manera más empática, más democrático. Eso es lo que me debería decir. Gracias, Rolando. Un gran abrazo a la distancia. Estaremos unidos mañana en el cierre del apruebo, exacto, de la campaña del apruebo. Y bueno, un saludo a quienes nos escucharon o nos están viendo en este minuto porque nos dejan entrar en su vida cotidiana con esto, que es más de lo nuestro. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima charla de café. Dime.